Listo. Ok. Bueno. Pues. Buenas tardes, maestro. Soy Maru. Vamos a ver. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Ok, pues buenas tardes. Le doy las buenas tardes, le doy la bienvenida a todos. Aquí transmitiendo desde la ciudad de Querétaro. Siempre me gusta comenzar el diplomado, bueno, además de saludándolos y agradeciendo además a los organizadores por la invitación a participar en el diplomado. Pues siempre me gusta que cada quien se vaya presentando, que diga su nombre, su profesión, por qué le interesó tomar el diplomado. Si quieren empiezo yo para irme presentando. Mi nombre es Manuel Ramos Curi y mi formación es de médico. Originalmente soy médico, aunque me he dedicado toda la vida a trabajar en cuestiones de investigación, principalmente biología molecular, pero también bioética. Manejo los dos campos, trato de hacer algunas interacciones ahí de tipo interdisciplinario entre las dos ciencias. Creo que en ese sentido es muy, muy interesante. No es fácil de hacerlo. He visto muchos investigadores médicos que después han querido hacer bioética y cuando no han sabido hacerlo de manera bien, que realmente aprendan filosofía, pues suele hacerse con muchas deficiencias, ¿no? Entonces, bueno, es un campo, pero a la vez es un campo muy interesante, es un campo apasionante. Actualmente trabajo parte del tiempo, trabajo investigación en el Instituto Nacional de Cardiología, desde hace un año aproximadamente, en el Laboratorio de Biología Molecular del Cáncer, aunque previamente he estado trabajando en cuestiones de biología molecular cardíaca. Realmente ese es mi fuerte en biología molecular. He trabajado mucho el gen RAS a nivel cardíaco. Y en cuestiones de bioética me he ido sobre todo hacia dos campos. Uno es el de la docencia, que es un campo muy general, pero también en el campo del inicio de la vida humana, toda la bioética en torno al inicio de la vida humana, que pues es un problema serio de nuestra época y muy apasionante también, muy interesante. Y bueno, este curso llevo ya pues varios años que me invitan. El doctor Arturo Vela me ha invitado desde hace varios años a dar esta sesión. Ya son al menos unos 3 años, yo creo que hemos estado dando, desde antes de la pandemia seguro ya estábamos dando el diplomado. Y pues creo que es un diplomado muy, muy interesante, sobre todo para todos, ¿verdad? Para los que se quieren dedicar a investigación, pues ahorita es clave entender bien la bioética, ¿no? Yo les comento que hice un pequeño protocolo para el tratamiento de COVID, tratamiento en pacientes, un protocolo muy modesto. He intentado aplicarlo y me he topado con todos los trabas, a veces reales, a veces burocráticas, en los comités de bioética en humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues ya les iré comentando haciendo algunos comentarios en torno a esto, y creo que también les podré dar pues una visión más real, sobre todo cuando ya he trabajado la investigación en humanos. Yo nunca había trabajado investigación en humanos, siempre había trabajado en modelos animales, en modelos in vitro, y humanos pues tienen una serie de complejidades que pues sé que varios de ustedes, al menos por mi experiencia en los otros cursos, les ha tocado, trabajan en ese campo y entonces pues tienen mucha experiencia, ¿no? Pero bueno, pues esa es una presentación quizá un poco amplia de la mía, pero pueden irse presentando cada uno de ustedes y así los voy conociendo y me sirve también a veces para orientar un poquito más las 2 sesiones en las que los voy a acompañar. Entonces, pues las mujeres, ladies first, dice el dicho. Pues si quiere aquí la doctora Amelia García y después Maru, si se pueden ir presentando una presentación. Si te gustan, podemos comenzar con las presentaciones. Bueno, pues ¿quién quiere presentarse primero? Quizás el doctor Ernesto Cisneros, que lo vemos ahí, creo que fue el primero en llegar. Buenas tardes, ¿cómo están?
Buenas Buenas tardes. tardes. Sí, soy médico, soy anatomopatólogo igual que Humberto. Trabajo en Saltillo, Coahuila, en ya un hospital privado nada más. Me jubilé de la universidad hace algún tiempo. Ujú. ¿Y cuál es la razón de estar en este diplomado? Soy el presidente del Comité de Bioética del Hospital Cristo de Muguerza y formo parte del Comité de Bioética de la Secretaría de Salud. Ahorita que hice presentación, doctor, no sé si lo que mencionó, por eso su título de su plática, Crítica y Defensa, pero creo que será una charla muy interesante. Sí, sí, efectivamente, que es el tema que vamos a ver hoy, crítica y defensa del principio de justicia, ¿no? Veremos el principio de justicia, veremos la relación de este principio de justicia con los otros principios tanto de la bioética principialista, como también hablaré de la bioética de la persona humana, la bioética personalista, y haré una comparación entre las dos y las otras corrientes de bioética, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo interesante. Muy bien. ¿Quién más quiere seguir? Doctor Humberto López, si quiere, ahorita nada más estoy viendo así en el orden que están. Sí, cómo no. Buenas tardes, mucho gusto, doctor. Yo también, como dice Ernesto, soy médico, soy patólogo. Inicio ahora prácticamente en diciembre la presidencia del Comité de Bioética del Hospital Christus acá en Reynosa. Ya tenemos cierto tiempo recorrido en la patología y aquí nos estamos queriendo empapar ahora un poco mucho de la bioética. Uh-huh. Muy bien, creo que es un buen curso para empezar a conocer la bioética. Sí, para comité de bioética les va a ser muy, muy útil, ¿no? Ok. Doctora Elida Almaguer. A ver ¿Qué tal, doctor? Sí. ¿Qué tal, doctor? Mucho gusto. Tanto gusto, sí. Pues yo actualmente pertenezco a la institución que se llama Ingenio. Yo soy cirujano dentista, pero tengo mi esposo que tiene trastorno bipolar y un cuñado que tiene esquizofrenia y actualmente los estoy cuidando aquí. Están él está en una etapa de manía y mi cuñado con una esquizofrenia muy severa, entonces lógicamente pues sí es muy desgastante. O sea, ahorita ya estoy en un burnout donde realmente, pues sí es desesperante ver cómo es. Tengo problemas con mi conexión, pero ya estamos aquí. Mi nombre es María Eugenia Guzmán. Soy enfermera, pero los últimos años me he dedicado a proyectos nuevos de salud. Ok. Y pues sí me interesa participar, porque he participado también en comités de bioética y me parece un área muy importante para dar a conocer la bioética, porque pienso yo que es una cosa muy importante que se tiene que implementar en todo lo que son servicios de salud. Me interesa mucho principalmente. Ok. Perfecto, doctora. Gracias. Enfermera, licenciada. Sí, así es. Okay. Gracias. Muy bien. Sí, es muy importante siempre la participación de enfermería. Ok. Por ahí hay una persona que aparece como Health IDS, si se puede presentar. Si no, igual le pedimos a Marcial Padilla mientras. Buenas tardes, soy Marcial Padilla. Perdón que solo abra un momento mi cámara, lo que pasa es que me estoy recuperando, traigo una neumonía leve, pero aquí estoy. Yo soy licenciado en filosofía e industrial. Cursé la maestría en bioética, no me he titulado todavía, pero ya la cursé. Y me interesa actualizarme en este tema de la normatividad en la investigación clínica, porque creo que va a tener relación con la tesis.
estoy elaborando. Nada más eso. Muchas gracias. Si no es indiscreción sobre qué es la tesis, sería muy interesante saber. La tesis la pienso hacer sobre los principios éticos del negocio de la salud. Ok. Un aspecto difícil, muy importante y difícil, ¿no? Sí, sí, sí. De seguro que conoces los trabajos de Iván Illich, No, ¿no? pero Ah, deben bueno, estar. anótalo por ahí. Iván Illich, él trabajó desde los 60s y 70s el tema, cuando realmente el problema era era ínfimo, comparado con lo que ahora vemos en toda la cuestión económica, ¿no? De la industria farmacéutica, de los hospitales, pero él ya lo veía, claramente. Iván Illich y es filósofo él. En su época era muy discutida su trabajo, ¿no? Porque era un tanto, pues, vamos a decir, de avanzada, por decirlo de una manera, ¿no? Pero la mera verdad es que es un trabajo, no, yo no le pongo ningún pero a su trabajo, es muy bueno todo, ¿sí? Y tiene ideas centrales en esa, para tu tesis te va a servir. Bien. Muchas gracias. Y creo que ya estamos, no sé si hay alguien más, creo que no, ¿verdad? Si no, pues podemos comenzar a presentar el tema. Y ya sobre la marcha, cuando lleguen algunos otros, les pediremos también que se presenten. Siempre es bueno conocer a todos los participantes. Voy a agrandar un poco la pantalla. Déjenme aquí hacerla mínima. Siempre. Vamos a ver, ahí está Aquí lo tenemos. Ahora sí voy a agrandar la pantalla. Alguien llega a la sala de espera, entonces lo admitimos, ¿no? Vamos a ver. Rápidamente, a ver si aparece por aquí. Ya le pedimos que se presente. Aquí está Rosa Isela. Buenas tardes, doctora Rosa Isela. Nos estamos presentando cada uno. Si quiere presentarse, decir qué profesión tiene y por qué le gustó estudiar este diplomado. Así nos vamos conociendo y también puedo yo orientar un poquito más mi presentación. Sí. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Pues mi nombre es Rosa Isela Salas, yo soy química de profesión, trabajo en el Hospital Cristos Muguerza Saltillo y pertenezco al Comité Hospitalario de Bioética. Estoy como vocal secretario. Ok, perfecto. ¿Y en qué campo trabaja? ¿Trabaja en el laboratorio clínico o en qué trabaja, si no es indiscreción? Estoy en el laboratorio de patología, doctor. En laboratorio de patología. Es Okay. correcto, ajá. Ok, sí. Ok, pues ahora que falleció el doctor Rui Pérez Tamayo, seguramente que ustedes como patólogos lo conocían bien. Yo los miro más como patólogo que como bioeticista. Bueno, éramos de corrientes contrarias. Sería todo un tema para comentar, pero bueno, sí es una gran pérdida eso, yo creo que eso es cierto. Y yo creo que se pierde más. Yo lo admiro mucho más como patólogo, fue un gran patólogo, un investigador. Una pena que nunca haya querido reeditar su libro de patología, ¿no? Porque seguiría siendo un libro pues, tradicional, pero ya desde los 70s me acuerdo que se decía que no quiso reeditar el libro. Debe ser un trabajal, lo hizo él solo, ¿verdad? Es un trabajal impresionante, mis respetos en ese sentido. Pero bueno, vamos a hablar sobre la crítica y la defensa del principio de justicia. Vamos a hablar del principio de justicia en la investigación clínica, ¿no? Que pues indudablemente que es uno de los temas más complejos, de los temas más difíciles de enfrentar, sobre todo cuando hace una investigación clínica directamente, pues
necesita uno ser muy cuidadoso en el tratamiento de los pacientes, en el tratamiento de los participantes, también de todos los médicos que trabajan en el protocolo. Y este principio de justicia, pues como ustedes bien saben, hay que irlo ubicando. Les voy comentando cuál va a ser nuestro temario general, y entonces pues el primer día veremos la historia de la bioética en investigación, veremos las corrientes de bioética y su relación con la justicia, ¿no? Veremos cómo es que las 4 corrientes de bioética, las 4 principales corrientes de bioética son todas muy importantes, ¿no? Veremos que las 4 deben partir, siempre, ¿no? Ninguna de ellas puede dejar de lado la justicia. Ya veremos cómo es que las corrientes son importantes. En ese sentido les iba a preguntar, ¿ustedes ya han visto algo sobre corrientes de bioética? O, bueno, ahorita que lleguemos al tema se les pregunto, lo menos. Pero el sábado veremos los principales problemas metodológicos en los comités de bioética, las poblaciones vulnerables, el problema del placebo, la investigación experimental en ensayos preclínicos y ensayos clínicos, ¿no? Y ahí los problemas prácticos en los que se van enfrentando siempre un médico, un investigador, un comité de bioética, ¿no? Cómo ir tomando ciertas decisiones. Entonces, pues, para hablar de la justicia en la investigación de bioética, parto de la historia de la bioética en investigación. Es muy interesante cómo es que la bioética en general, no solo la bioética de investigación, sino la bioética en general parte de los problemas de bioética en investigación. Realmente, bueno, la ética clínica siempre ha existido, pueden ustedes encontrar libros de ética clínica pues desde hace varios siglos. Ahora creo que, no sé si no me pareció haber oído nadie de Monterrey, pero pues seguro que todos los que son del norte habrán ido a Monterrey, habrán visto la avenida Gonzalitos. Gonzalitos era médico y además de médico, también fue legislador y tuvo varios puestos importantes. Y él escribió un libro de ética, de moral o de ética médica. Entonces, pues es interesante que ese Gonzalitos, entre otras virtudes, tuvo esa característica. El libro de bioética, la próxima clase lo traigo y se los muestro, nada más como dato anecdótico, un libro de la época que compré alguna vez que tuvimos un congreso allá de la Sociedad Mexicana de Genética. Me pasé a una librería de viejo y encontré el libro, pues muy interesante, la mera verdad. La ética, como se veía, la ética en el siglo XIX, eso es importante decirlo. Pero la ética médica se conocía desde entonces, pero la bioética, como ustedes bien saben, nace la bioética en los años 70. Ahorita hablaremos un poco de la historia de la bioética en general, pero vamos a ver cómo es que en buena medida nace a partir de varios casos muy importantes. Y quizá los principales casos de los que se deriva la bioética, pues está aquí el juicio de Nuremberg, está aquí el caso Tuskegee, el caso Willowbrook, el del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn, que son 4 casos que tradicionalmente se han analizado, que fueron 4 casos no solo que en general hayan sido importantes, sino que además para el desarrollo de la bioética vamos a ver cómo es que nacen de aquí, precisamente de los problemas de ética en investigación nace después la bioética. Acuérdense ustedes que la palabra bioética, a ver, les lanzo la pregunta a ver si ya lo saben, puede ser que ya lo hayan visto, y si no, pues lo comento con un poquito más de detalle. Pero ¿cuándo se crea, cuándo aparece la idea de la palabra de bioética? ¿Quién me dice cuándo apareció la idea de la palabra bioética? La idea como tal de la bioética, a ver si. ¿No lo han visto todavía? No. ¿No? Ah, bueno, pues entonces. La idea como tal no, o sea, a partir de los 70 sí, nuevas corrientes, pero la idea, pero así que ni idea. Okay. Bueno, les voy comentando ahorita rápidamente, quizás si veo necesario, inclusive la próxima clase les puedo comentar cómo es que nace
la idea de la, ya concreta de la bioética, ¿no? Un poco de la historia de la bioética, que es paralela a lo que vamos a ver, tiene que ver con todos estos casos que vamos a ver el día de hoy, pero realmente el tema nace, la palabra nace en 1970, ¿no? Hay un antecedente en 1926, un biólogo alemán habló de la bioética, 1926, ya no me acuerdo si 26 o 1932, pero él se refería a la bioética, ya se nota que era alemán, se refería a la bioética como la ética del cuidado de los animales, pues para la experimentación en general o el cuidado de animales. Y realmente el término, ya como lo conocemos ahora, de bioética, nace en 1971 y nace por un investigador que se llamó Rensselaer Van Potter, un investigador norteamericano. Él era oncólogo, médico, investigador en oncología, y durante los 60 dio una serie de conferencias. A él le preocupaba el tema de la aplicación de la tecnología en el ser humano y en la humanidad en general. Estaba preocupado, entonces dio una serie de 10 conferencias. Él, yo creo que casi de manera espontánea, que se las iban solicitando en los 60s. En 1971 él junta todas esas 10 conferencias y escribe un libro que se llamó así, Bioética, ¿no? Y fue la primera vez que aparece formalmente la palabra. No es el primero que habla propiamente del tema, y casi al mismo tiempo en la Universidad de Washington aparece también un departamento de bioética en la Universidad de, ahorita me acuerdo, como no lo preparé esto, no pensaba comentarlo, a ver si en la próxima clase lo revisamos rápidamente, porque es parte de la historia de la bioética y es interesante, ¿no? Cómo es que al mismo tiempo aparece el nombre en 2 instituciones y de ahí crece, no llega a ciencia, ¿eh? La bioética no es una ciencia propiamente, y se le reconoce como una interdisciplina, ¿no? Que lo que hace es utilizar conocimientos de varias ciencias para tratar de resolver grandes problemas. Pero la bioética en sí no es, algunos inclusive piensan que no se puede catalogar como ciencia porque no tiene su metodología propia, ¿no? Sino que va tomando metodología de las diferentes ciencias. Bueno, pero todo esto nace también en torno a estos casos, que son 4 casos clásicos de donde se cometieron abusos con los pacientes haciendo investigación, queriendo hacer cosas positivas. Y vamos a ver cada uno de ellos, vamos a verlos con calma, porque cada uno de ellos deja muchas lecciones, ¿no? El primero está relacionado con el juicio o los juicios de Nuremberg. Ahorita veremos que no fue solamente un juicio. Como ustedes bien saben, los juicios de Nuremberg se dan acabando la Segunda Guerra Mundial en 1947, Alemania. Aquí, por ejemplo, se ven, aquí atrás están todos los jefes nazis que fueron enjuiciados. Todos ellos fueron enjuiciados, la mayoría les dieron pena capital. Es un juicio que a veces se ha puesto un poco en tela de juicio, pero bueno, ese es todo otro tema. Efectivamente que yo creo que yo no lo veo mal el juicio, pero no fue el único, más bien fueron los juicios de Nuremberg, y de ahí va a aparecer, de este juicio de Nuremberg van a aparecer 2 documentos muy importantes. Una es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es una declaración, como ustedes saben, pues es clave actualmente en todo el derecho a nivel mundial. Pues hay una serie de derechos que tenemos, no por ninguna otra razón, sino por ser seres humanos. De ahí vienen todos los derechos humanos. Nace una, y el otro es el Código de Nuremberg, que es para la protección de seres humanos en experimentación, porque vamos a ver, aquí está Eleanor Roosevelt con la Carta Universal, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se hizo precisamente a raíz, los 2 hechos nacen a raíz de los abusos y los excesos que se dan durante la Segunda Guerra Mundial.
¿no? A veces se habla más de los abusos por el lado pues del gobierno nacional socialista o nazi de Alemania de esos años, pero también fue una época donde uno no se acaba de explicar realmente las atrocidades que se cometieron, ¿no? También pues sabemos que los aliados también cometieron grandes abusos, en especial el lanzamiento de la bomba atómica sobre 2 ciudades completamente indefensas, pues fue un acto pues también muy cuestionable desde el punto de vista ético, ¿no? Entonces, bueno, pues a raíz de toda esta debacle humana que fue esa Segunda Guerra Mundial, nacieron estos 2 instrumentos muy importantes. La Declaración Universal pues tuvo una aplicación desde el principio de una manera muy, muy directa. Sigue siendo piedra esencial en el derecho y en los derechos en general de todos los seres humanos. Y el otro, pues vamos a ver que se hizo también un juicio a los médicos. Dentro de los juicios de Nuremberg fueron 12 juicios, uno de ellos fue contra los médicos. Ya decíamos el juicio de los altos mandos, el juicio contra los ministros de la Alemania de esa época, etcétera. Son 12 juicios. Y pues aquí nos interesa especialmente el juicio contra los médicos. Como ustedes bien saben, los médicos durante la Segunda Guerra Mundial estuvieron haciendo experimentación en humanos, en los campos de concentración, no pedían permiso a los participantes en el protocolo para participar en él, así cometían grandes abusos, los llevaban hasta la muerte. No solamente eso, todos los médicos pues habían estado participando en la esterilización forzosa y masiva de pacientes enfermos, de pacientes y de normales durante todos esos años, ¿no? Por ejemplo, durante esos años asesinaron a 300,000 enfermos, principalmente en hospitales psiquiátricos, en un programa que llamaban el programa de eutanasia Acción T4, ¿no? O de higiene racial. Aquí es interesante, pues, cómo es que utilizaron mucho los eufemismos y lo usaban así con ese fin de hacer la higiene racial, ¿no? Fue la primera razón, los primeros, ¿cómo se llaman? Las primeras eutanasias que se aplicaron por medio de gas o de algunas otras técnicas de ese estilo, pues fueron en hospitales alemanes, ¿no? Tanto así que llegaron a asesinar a 300,000 enfermos. Ahí es interesante el caso, inclusive, porque no solo es que estuvieran mal los directivos del gobierno, estaban también mal gente de la sociedad. Es muy curioso ahí el efecto de la pendiente resbaladiza. Yo creo que en pocos lugares se ha observado tanto. Quizá igual no han hablado aquí el fenómeno de pendiente resbaladiza. ¿Alguien se los ha mencionado? ¿Alguno de los profesores? No. No, todavía no. No, ¿verdad? Bueno, ese fenómeno de pendiente resbaladiza es un fenómeno que se da mucho en cuestiones éticas y de derecho. Y cuando se va aceptando un mal como normal, vamos a poner normal entre comillas, ese mal nos lleva a un segundo mal y ese a otro tercer mal. Se va haciendo una especie, también a veces le llaman el efecto dominó. Cuando aceptamos un principio erróneo, como efecto es que se van multiplicando, se hace una cadena de efectos negativos, ¿no? Yo no entiendo la Segunda Guerra Mundial, no la entiendo, si no es por este efecto dominó de pendiente resbaladiza, ¿no? La gente en los gobiernos como que justificaban la guerra, fácilmente justificaban la guerra, y entrar en la espiral, ¿no? En el círculo vicioso, en la pendiente resbaladiza de una guerra es terrible, ¿no? Siempre los dos bandos acaban cometiendo atropelías terribles. Y eso es precisamente por este fenómeno, ¿no? Dice uno, ¿cómo es posible que
que gente que era normal, que era gente inclusive cristiana, porque pues, toda Europa en esa época la mayoría eran o cristianos, católicos, judíos también había. Pero ¿cómo es posible que hayan llegado a hacer esas atrocidades? No se lo explica uno, más que por este fenómeno de pendiente resbaladiza. Un mal te lleva a otro, a otro, a otro, y finalmente justificas todo, la guerra justifica todo, ¿no? Justifica entre comillas, ¿no? Justifica entre comillas, ¿no? Por supuesto que no lo justifica de ninguna manera. Y yo creo que es algo que quizá ahora ya está más claro, ya la gente tiene claro que la guerra nunca puede ser una solución a un problema, no debe ser nunca una solución a un problema. Pero bueno, perdón por la digresión, pero dense cuenta cómo es que todos estos son temas de ética, temas de ética que hay que ser estrictos. En un comité de bioética es fácil a veces aceptar un mal y no darnos cuenta, entonces eso nos puede llevar a una serie de defectos y de daños a terceros que es importante tener muy bien ubicados. Entonces eso, los culparon a los médicos, fíjense, por asesinato de 300,000 enfermos y colaboración en crímenes de guerra en campos de concentración. Ellos eran los que manejaban las cámaras de gas, los que muchas veces aplicaban la eutanasia, el asesinato directo a los pacientes, etcétera, ¿no? Ni siquiera pacientes, a los normales también. Entonces hubo colaboración directa en el confinamiento, tortura y exterminio de miles de millones, inclusive quizás de personas en los campos de concentración, aunque eso no se sabe, casi siempre la cifra que se deja es 6 millones. Algunos piensan que no fueron tantos, pero aunque hubieran sido solo 1 millón o 2 millones o 100,000, pues es lo mismo, ¿no? No se justifica. No se justifica. Y realización de investigación médicas coercitivas, nocivas y letales contra prisioneros. A 7 médicos les aplicaron la pena de muerte. Por ahí el famoso doctor Mengele, que era como el director de estos proyectos de estudio, nunca lo encontraron, falleció en Latinoamérica en los 60s, 70s, pero a otros 7 médicos que los tenían presos y les aplican, a otros no. Bueno, de ese juicio de Nuremberg, entonces aparece un código, se hace un código con los principios, con las bases éticas para realizar investigación en humanos, y el código pues tenía como algunos principios centrales que ya estaban, fíjense cómo es que están muy, son ya bastante buenos. Ya aquí, ya desde, es un código de 1948, hablaban ya del consentimiento voluntario. Consentimiento voluntario es un pleonasmo, porque el consentimiento siempre tiene que ser voluntario. Ahora sabemos que se llama consentimiento informado, ¿no? En base a la información que tenga el paciente, debe de aceptar o no. Es diseño adecuado y justificado, no causará daños innecesarios y nunca se practicará si provoca lesión o muerte. Su riesgo no será mayor que la importancia del problema en estudio, dirigido por personal científicamente competente. El sujeto es libre para poner fin al experimento o a su participación en el experimento y debe finalizarse si hay sospechas de que está causando daño. Este código fue muy bueno, pero el problema que tuvo es que tuvo muy poca difusión y tuvo todavía menos aplicación. Ya veremos que los casos que vamos a analizar ahorita, el de Tuskegee, el de Willowbrook, etcétera, pues en ninguno de ellos se tomaba en cuenta el código de Nuremberg. Se lo saltaban, yo creo, ni siquiera lo tenían en mente. Y vamos a ver cómo es que a raíz de estos abusos se va también a crear toda la bioética, ¿no? Ya al darse cuenta de estos grandes abusos que se dan. Entonces, fíjense el caso Willowbrook, una escuela estatal de Willowbrook para personas, en general menores con discapacidad mental. Estudiaba la historia natural de la hepatitis viral, buscaban modificar o prevenir la infección. La mayoría eran niños con síndrome de Down o discapacidad mental, y les daban un extracto de virus de hepatitis. En aquel entonces consideraban que la hepatitis era una enfermedad benigna, aquí también habría que ponerla entre comillas, pues porque no era letal.
Y dicen, de cualquier modo, los niños adquirirán la hepatitis, pero así estarían vigilados por médicos, ¿no? Entonces, estudiaron, por supuesto que pues esto es, pues en la época actual sería completamente, no se aceptaría, no se podría aceptar un protocolo de este estilo. Otro, el del Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn, inyectaban células neoplásicas para investigar la metástasis en pacientes de tercera edad con diversas enfermedades crónicas, ¿no? Necesito revisar el protocolo de este caso. Lo más seguro es que no hayan visto absolutamente nada, porque, bueno, aunque buscaban analizar si la metástasis era causada por debilitamiento, pues ahora sabemos que una célula cancerosa, aunque se inyecte a otro paciente, nunca va a crecer ni va a poder dar metástasis, porque inmediatamente la reconoce el sistema inmune de otra persona. Eso, la tercera persona reconoce perfectamente esa célula cancerosa y crea una respuesta inmune inmediatamente contra ellos. En fin, el asunto es que estaba mal desde el punto de vista ético, pues porque nunca les informaron que les administrarían células neoplásicas, ¿no? No les informaron para evitar angustia innecesaria. Pero bueno, el caso más sonado en Estados Unidos fue el caso Tuskegee, y estudió la sífilis en ese poblado. Un grupo de pacientes igual querían ver el curso natural de la enfermedad sin terapia en varones afroamericanos. En aquel entonces pues sabemos que los afroamericanos negros, podemos decir aquí en México, lo sabemos bien, aquí no es mala palabra. En Estados Unidos y en lengua inglesa nunca podemos decir negro, es una pésima palabra, pero en México pues sabemos que no hay problema. Pero los afroamericanos eran vistos como defectuosos, inferiores y emocionalmente incontrolables. Entonces, fue un protocolo, fíjense, duró 40 años y estuvo auspiciado por los servicios de salud pública de Estados Unidos, en el condado de Macon, en Alabama, ¿no? Donde hay un alto nivel de sífilis. Se sabía que había un alto nivel de sífilis. Aquí, bueno, como meramente anecdótico, un mapa de Estados Unidos, aquí de esta zona, aquí está Alabama, aquí está la Florida, creo que sobra mencionarlo, Carolina, y por aquí está Atlanta. Entonces, aquí está el condado de Montgomery. En el condado de Montgomery está Tuskegee, en el poblado de Tuskegee, que es una zona con una población de negros muy alta, un porcentaje muy alto, y fue un protocolo que ya decíamos duró 40 años, se realizó siempre de manera informal, sin un director responsable, con visitas médicas muy esporádicas, hasta 9 años entre cada visita, ¿no? Los 399 participantes los engañaron, les dijeron que tenían la sangre sucia y que les hacían una obtención de líquido cefalorraquídeo. Entonces decían que el piquetito, ¿no? Aquí entre comillas también, porque sabemos que es una aguja inclusive grande y lleva riesgos, ya una toma de líquido cefalorraquídeo, era terapéutica, también así hay que ponerla entre comillas, ¿no? Porque hoy ahí sí era una mentira completa. Se descubrió la penicilina desde 1943 y no les dieron tratamiento a los pacientes. En el 69 todavía el CDC votó por continuar el trabajo, y no fue sino hasta 1972 en que esta reportera, Jan Heller, vamos a verla aquí en la siguiente foto, aquí está ella que le están dando un premio, Ted Kennedy, le dio un premio a ella por este reportaje, porque ella fue la que lo sacó a la luz, ¿no? Pacientes víctimas de sífilis en un estudio en Estados Unidos sin tratamiento por 40 años. Eso, pues ya lo dice todo. Yo no sé si todavía viva alguno de los pacientes, yo creo que ya no, pero todavía a principio de siglo seguían reclamando, y creo que les estaban dando algunas compensaciones económicas pues por ese abuso que se hizo sobre ellos, ¿no? Ella saca este artículo en 1972 y ese mismo año se cierra el protocolo, ¿no? Por el secretario de Salud de los Estados Unidos y Servicios Humanos, pero pues fue un gran error. A ella le dieron un reconocimiento, ¿no? Le dan un reconocimiento
reconocimiento a periodismo por el mejor reportaje periodístico en ese año, ¿no? Y pues si analizamos el estudio, violó casi todas las reglas de investigación médica de hoy en día. A ver, díganme qué normas violó, así como para que no solo hable yo, sino también un poquito ustedes, qué normas violó en ese caso Tusquegui. Es mucho más claro todavía que en los casos anteriores. Obvio, el no informar, el no darle todos los datos, todo lo que iba a suceder con el procedimiento, el no tratarlos así de fácil, que es todavía peor, pienso yo. Y así de entrada, sacrificarlos, como quien dice. Sí, ¿no? Exactamente fue. ¿Alguien más? ¿Algún otro principio que hayan violado? A ver. Yo creo que ni protocolo había. ¿Mande? Yo creo que ni protocolo había. Pues eso sería muy interesante, ¿verdad? Ver. Seguro que habría, quizá habría un protocolo muy mal hecho, ¿no? Eso, pero es buena pregunta. Pasaba visitas no había años, o sea que no hay seguimiento fíjate formal. tú. Sí, Y ¿no? lo que sí llamó la atención, y a lo mejor no se conocía, es que cuando apareció la penicilina, no se sabía que le pegaba al treponema, ¿verdad? Entonces, no sé. Pero yo creo que desde el protocolo, todo lo demás suena como abuso, ¿no? Sí, hay un abuso, ¿no? Muy claro, falta de protocolo, un abuso. ¿Qué más hay por ahí? Bueno, vamos a mencionarlo, ¿no? Ya ustedes ya lo están mencionando prácticamente, ¿no? No hay consentimiento informado, hay engaño de pacientes, hay presupuestos racistas, no hay beneficio para el paciente y hay un daño directo al paciente, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues es un asunto bastante delicado, ¿no? La serie de abusos. Entonces, de ahí, de ese año empieza a haber ya esa preocupación por el Departamento de Salud para que se cuide mucho más la parte ética del protocolo. Y entonces van a trabajar en 1978 unos principios éticos y pautas para la protección de los seres humanos en la investigación. Este Departamento de Salud y estos principios éticos y estas pautas de estos principios van a sacar este informe que lo van a llamar el informe Belmont. Y lo llaman informe Belmont solamente porque el sitio donde se reunieron para concretar este informe, el sitio era un centro de convenciones así, un centro de convenciones Belmont. Entonces, pues de estos principios éticos estableció ya los parámetros federales para la bioética de investigación, creó un sistema federal de comités institucionales para investigación en sujetos humanos, crean los Institutional Revision Boards o comités de bioética en investigación. Pero si ustedes hacen investigación en un hospital de Estados Unidos, la gente se refiere a ellos como los IRBs. Un IRB es el Comité de Ética en Investigación del hospital, y a esto se refiere. Pero fíjense cómo es que realmente este informe Belmont nace también un poco a raíz de todos estos casos que se dieron de abusos en los Estados Unidos. Vamos a ver que el abuso no solamente fue en Estados Unidos, no es exclusivo de allá. Vamos a ver, bueno, antes de pasar al siguiente caso, que es el caso de la talidomida, que es otro caso terrible, y ese sí es a nivel mundial, terminaremos de ver algunos aspectos del informe Belmont. Entonces, realmente el informe Belmont tiene este nombre, ¿no? Principios éticos y lineamientos. El Report of the National Commission of the Protection of Human Subjects of Biomedical and Behavioral Research, ¿no? También en investigación en comportamiento a veces se daban grandes abusos. Uno se va, si de estos 4 casos los mencionan porque son los clásicos, pero ustedes vayan a los registros de investigaciones de los años 60, 70, se cometían abusos constantes en investigaciones médicas y en investigaciones psicológicas también. Sometían a los pacientes a un estrés muy
muy fuerte. Dos de los principales autores de estos principios fueron Beauchamp y Childress. Y Beauchamp y Childress, con base en este informe, crearon este libro, que fue el de Principios de Bioética, de Ética Biomédica. Fíjense, aquí están los dos autores. Y de este libro nace toda una corriente de bioética, que es la corriente de los principialistas, que busca estudiar los 4 principios de la... Ellos proponen 4 principales principios como fundamento de la bioética, y ha sido una corriente de ética muy importante, muy importante. Entonces, es además, esta corriente, que parte de aquí, de este libro, realmente es la corriente de bioética más fuerte que existe actualmente. Sobre todo en Estados Unidos y Europa. En México también tiene su importancia, pero veremos que México y América Latina han tenido mucho más peso las corrientes de bioética, la personalista, que cuida a la persona humana. Ya hablaremos un poco más adelante cuáles corrientes hay y qué ventajas tienen unas y otras, y cómo es que tampoco hay que estar tan casados con cada una de las corrientes. Bien, pero nos falta también hablar un poquito de la tragedia de la talidomida. Este fue un problema, pero a nivel mundial. Entonces, pues, fue un fármaco desarrollado en los laboratorios Grünenthal de Alemania Oriental, y lo utilizaban como sedante para el insomnio en población general. Se dieron cuenta también que tenía un gran efecto antiemético en pacientes embarazadas. Y se aplicaron, aquí hay un error, sí hubo ensayos preclínicos, porque sí la estudiaron en ratones, y en ratones vieron que no causaba ningún problema, pero no se realizaron ensayos de investigación clínica. Ya veremos la próxima clase cómo es que hay. Y seguro que muchos de ustedes han escuchado los estudios de fase 1 a fase 4, y que ahora, pues con todo el problema de la pandemia, pues todo el mundo ya domina qué es la fase 1, 2, 3 y 4 de la investigación en humanos, ¿no? Pues porque todos hemos estado seguimiento, yo creo que quién más, quién menos, pero ya está la gente común y corriente, pues sabe lo que son las fases de investigación. Pero bueno, en la talidomida no hicieron ensayos de investigación clínica, y la empezaron a aplicar, una imagen de 2 enantiómeros, 2 isómeros de la talidomida, ¿no? La estructura tiene, fíjense, son una estructura interesante, 3 anillos de 6 y de 5, algunos solamente de carbonos, cuando tiene azules que tiene también nitrógeno, ¿no? Aquí está el azul de nitrógeno, en fin, lo de menos, nada más como mera ilustración. Pero entonces la talidomida se empieza a utilizar ahí en los 50, 1957, y a los pocos años empiezan a ver el grave efecto teratogénico que está, y causa 2 principales problemas: amelia, que es la falta de alguna extremidad o varias extremidades, y focomelia, que hace una referencia directa, es un nombre un tanto curioso, pero hace referencia directa a las focas, como las focas que casi no tienen extremidades. Entonces, pues estos niños perdían las extremidades. En 1961 se demuestra que tiene un efecto teratogénico, ¿no? De estos 2 autores, Lenz en Alemania y McBride en Australia, pero mientras tanto ya se había patentado y utilizado en 46 países, ¿no? Con cerca de 65 nombres comerciales. Se había administrado a cientos de miles de pacientes, y el efecto teratogénico a nivel mundial en más de 8,000 recién nacidos. Yo por ahí he visto también otra cifra de 13,000. Creo que son cifras así más o menos conservadoras, pero pues obviamente que es una auténtica tragedia. En Estados Unidos no se aprobó el medicamento por dudas de su neuropatogenicidad. Fíjense. Aquí Kennedy le da un premio a la doctora Frances O. Kelsey, que era la directora del FDA en Estados Unidos, que ella fue la que prohibió el uso de la talidomida, y en Estados Unidos se evitó utilizarla, ¿no? Quizá hubiera sido interesante que lo hubieran aplicado allá, porque allá yo creo que hubieran detenido mucho más rápido
la aplicación y hubieran tomado medidas mucho más drásticas, ¿no? La mera verdad es que en el 61 descubrieron que la talidomida era teratogénica, y en algunos países tardaron todavía varios años en retirarla del mercado, ¿no? Es un tema también interesante investigar, a ver qué tanto mantuvieron ese mercado. Eso no siempre de manera inmediata, ¿no? No siempre lo retiraron de manera inmediata. Fíjense, en Inglaterra se llevó a juicio, de los pocos países donde yo sé que se llevó a juicio, tardaron 12 años en resolverlo, ¿no? Actualmente un acto de este tipo hubiera sido terrible, hubieran tenido que pagar unas indemnizaciones muy elevadas en industria farmacéutica, y realmente, pues hoy estaba revisando cuál fue el castigo que le dieron en Inglaterra. Creo que les cobraron 14 millones de libras esterlinas por todo lo que hicieron. 14 millones de libras no es absolutamente nada para todo el daño que hicieron, ¿no? De hecho, los laboratorios Grünenthal siguen existiendo y la talidomida se sigue utilizando, supuestamente ya nada más para tratamiento de lepra, en algunos casos en que los pacientes son resistentes a los antibióticos. Pero en fin, es increíble que todavía existe ese laboratorio, ¿no? Después de la barbaridad que hizo, yo creo que... Pero en fin, a raíz del caso se exigieron pruebas preclínicas en animales y las pruebas clínicas en humanos para cualquier nuevo medicamento. Vamos a decir que después del niño ahogado. Bueno, creo que la historia de la talidomida es especialmente interesante, ¿no? No sé si hasta aquí hubiera alguna duda, algún comentario. Doctor, yo no recuerdo, me falta ya, deja mucho que desear. ¿Para qué se empleaba la talidomida? ¿Para lepra? La talidomida se utilizaba como sedante en general, era muy buen sedante y era muy buen antiemético en el embarazo. Ya ven que suele ser un problema severo en el embarazo, el problema de vómito, ¿no? Entonces, bueno, y eso hay que aclarar, porque igual cuando alguna palabra use médica y no se entienda, los que no sean médicos con toda confianza pueden preguntar, ¿eh? Pero eso, el antiemético es contra el vómito, era muy buen antiemético en las mujeres embarazadas. Y ahí es donde estuvo el problema, ¿no? Y además muy buen sedante, los dos eran muy buenos. Actualmente se está utilizando contra la lepra. En fin, yo no he estudiado el tema así a fondo, no sé qué tanto se justifique, qué tantos casos puede haber por ahí de gente que lo haya estado tomando contra lepra y ha tenido efecto teratogénico, en fin, pero yo lo pondría como mucho en duda, ¿no? Un uso de este estilo. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, vamos a hablar un poco de las corrientes de bioética. ¿Qué corrientes de bioética hay? ¿Qué ventajas tienen unas de otras? ¿Qué cosas hay que aprenderles? Me imagino que no han visto, ¿verdad? El tema de corrientes de bioética, la corriente personalista, no lo han visto, ¿verdad? Nada más para ver si... Ya por el silencio, me imagino que no. Pero bueno, la bioética, decíamos, es una ciencia o una disciplina muy moderna. Realmente es una disciplina moderna. Moderna en todo el más claro sentido de la palabra. Nace en 1970 y pocos. Es más, es interesante, está cumpliendo 50 años. Pues comparado con todas las otras ciencias, con medicina, con filosofía, pues que llevan miles de años, pues la bioética es una ciencia, decíamos, una interdisciplina, pues muy moderna, ¿no?
nace ahí en 1970, 71, que es cuando ya propiamente se menciona, ¿no? El antecedente, decíamos, del médico alemán, a ver si después me acuerdo cómo se llama, el veterinario alemán que propuso la bioética para ética en animales, pues realmente es muy secundario, no tenía el alcance que tiene actualmente esta idea de bioética. Nace y van pues apareciendo diferentes corrientes de bioética que tienen mucho que ver con la ética general. Entonces vamos a ver que hay una bioética de principios. Esta bioética de principios es la de Beauchamp y Childress, que ya vimos que hicieron una bioética que se basaba en 4 principales principios. Ahorita la veremos, una bioética relativista, utilitarista, una que se basa más, que dice, bueno, pues la ética tiene cada quien que decida como quiera y como pueda, todo es relativo a cada quien, utilitaria en el sentido de que trata de que, pues de sacar partido de la ética lo más posible, una ética casuística que se basa más en el caso, piensa, bueno, hay principios, pero dependiendo de cada caso, pues se va a manejar de manera distinta. Y la ética de la persona humana, personalista. Entonces, pues vamos a ir hablando, vamos a ir dando características de cada uno de ellos y vamos a ver. Bueno, aquí llevamos ya 1 hora prácticamente de clase y antes de empezar a hablar del siguiente tema, siempre me gusta dar 2 o 3 minutos de descanso. Creo que más para el conferencista que para y también para los alumnos, por supuesto, ¿no? Vamos a dar así, yo tengo ahorita aquí las 6:58 y en 3 minutos continuamos con eso. Vamos a ver en qué se basan estas corrientes de bioética, qué ventajas tienen unas sobre otras, qué hay que aprovechar de todas ellas, y porque finalmente todo esto tiene que ver con la justicia, ¿no? Aquí el asunto central es la justicia. ¿Okay? Bueno, entonces en 3 minutos regresamos. Una. A ver, tengo que trabajar. Bueno, pues si les parece bien, vamos a continuar. Y a mí se me ocurría que continuáramos aquí con este tema. Antes de entrar a hablar de las corrientes, primero vamos a hablar de ética en general. Yo creo que eso es bueno. Entonces, ética y moral son 2 aspectos centrales en la vida del ser humano.
Una alumna que tuve yo, ella era veterinaria, decía que la diferencia entre los animales y el ser humano suele ser la ética y la moral. En general, el ser humano es mucho más ético. Yo diría, habría que hacer aclaraciones, ¿no? No siempre el ser humano ha sido el más ético y a veces en nombre de la ética se han cometido grandes abusos, pero realmente toda la bioética parte de aquí. Una parte central de la bioética es la ética, ¿no? Y de hecho, la bioética de alguna manera es la aplicación de la ética a la tecnología. De ahí nacía la preocupación del doctor Potter, ¿no? Él decía, bueno, la aplicación de la tecnología al ser humano le puede dañar mucho, le puede causar un gran daño. Y esa era la preocupación, ¿no? Y la ética está para eso. La ética nos va a poner límites donde no hay límites, pero que se requieren para evitar daños mayores, ¿no? Es importante la ética es un aspecto central y por eso la ética suele llegar mucho más allá que las leyes. Las leyes muchas veces cubren ciertos aspectos del ser humano, pero ni siquiera todos, ¿no? Y a veces se cometen inclusive abusos con las leyes. La ética es mucho más específica, es más humana la ética, es mucho más profunda, ¿no? Es más exigente la ética como tal, debe ser más exigente. Y vean ustedes cómo es que viene tanto la palabra ética como la palabra moral, las dos tienen el mismo significado. Una es de origen griego, ethos, y el significado es guarida o costumbre, y moral en latín viene del moris, que es morada o costumbre. Y de ahí aquí me gusta tomar un aspecto muy interesante de este significado, y es que el objetivo de la ética es proteger al ser humano, es proteger a la familia, es proteger a las pequeñas instituciones, ¿no? Este es un meme, quizá algunos de ustedes llegaron a verlo, pero en la sociedad pues así vivimos, ¿no? Está el poder económico, que es casi el que mueve a todas las sociedades, el poder político, un poco más abajo el poder público, ¿no? Son las asociaciones no gubernamentales, las universidades, etcétera. Y aquí abajo de todo el sándwich pues está la persona, la familia. Y por eso me gusta la definición de ética y moral, porque fíjense cómo es que significa guarida o morada, ¿no? La ética es ese espacio donde nos estamos nosotros protegiendo. Tanto el derecho como la ética, básicamente el derecho y la ética son una misma ciencia, ¿no? Lo que pasa es que el derecho lo lleva a ponerlo por escrito, a que sea público, a que sea universal, al menos dentro de ciertos contextos, o inclusive universal a nivel mundial, a veces. Pero la ética para eso está, y el derecho también para eso está, para proteger a los más desvalidos, ¿no? Es la guarida donde yo puedo resguardarme de los abusos de otros, ¿no? Y para eso tengo la ética, tengo el derecho, los dos tienen que protegerme, ¿no? Entonces la ética es la parte de la filosofía que trata de las obligaciones del hombre, así la define el diccionario de la Real Academia, y son normas morales que rigen la conducta de la sociedad, ¿no? Y esto a veces hay que decir que la ética, no es exacto que no dicte normas, yo creo que esto necesito cambiarlo. Más que no dictar normas, vamos a decir, su principal papel no es dictar normas, ¿no? Eso sí es cierto. A veces dicta normas, ¿no? Un comité de bioética no dicta normas, un comité de bioética en un hospital no toma la decisión, ¿no? Prácticamente nunca. El comité de ética da sugerencias, da alternativas. Y después ya el médico y el paciente son los que toman la decisión. El comité debe decir, a ver, en 3, tú te puedes mover en este campo. Dentro de estos campos tú puedes tomar estas decisiones. Habrá situaciones en que quizás solo haya una decisión, entonces sí habrá que tratar de llevarlo hacia allá.
Pero en general la ética no dicta normas, ¿no? Sino que más bien eso va dando criterios. ¿Sí? Estoy aquí tratando de agrandar la pantalla para que se vea un poco mejor. Y la ética puede tener como dos niveles de alcance. Hay una ética de mínimos y una ética de máximos. Ese es el primer alcance que tiene la ética. Todo el mundo tenemos ética, ese es un hecho. Y lo que pasa es que no siempre es la misma ética. Sabemos que para algunos aspectos se utiliza más una ética de mínimos y a veces una ética de máximos. Vamos a definirlas, no hay una definición así muy clara. Pero la ética de mínimos busca una menor exigencia y la mayor libertad. Esa tiene esta gran ventaja de que busca una gran libertad de los pacientes. En general, la ley es una ética de mínimos, pero tiene unos instrumentos de coerción. Decíamos que en general es una ética de mínimos. A veces la ley también hay ley donde hay una ética de máximos. Por ejemplo, para la propiedad, pues hay una ética de máximos. Si yo quiero comprar un terreno, pues necesito ir con un notario, necesito ir, ver si hay algún dueño, ver, en fin, y si alguien llega y ocupa un terreno que no es el suyo, pues puede venir la policía y expulsarlo, meterlo hasta la cárcel. Es una ética de máximos. La ética de mínimos generalmente no resuelve grandes problemas. Dice el dicho que a grandes males, grandes remedios. Vamos a hablar ahorita de ética de máximos. Tiene una alta exigencia, no transige errores pequeños, aplica en aspectos específicos, aquello de grandes males, grandes remedios. Aquí pongo el ejemplo de tolerancia cero en Nueva York. Es conocido el caso, que era la ciudad más violenta de todo Estados Unidos, y llegó un gobernador que se llamó Giuliani y puso un programa de tolerancia cero. Si se robaba a alguien unos dulces de una tienda, se iba a la cárcel. Y poniendo así mano dura, logró disminuir mucho la violencia. Yo estuve por allá viviendo un par de años, por el 2008, y ya no había violencia, cuando todavía en los 90 era famosa Nueva York por su gran violencia. Aquí en México no creo que funcionara un programa de tolerancia cero, porque seguro que se cometerían muchos abusos y acabarían metiendo a la cárcel a aquellos que no son ladrones, porque los encontraron robando unos dulces, y los ladrones estarían felices viendo cómo meten a la cárcel a gente que no valdría la pena. Pero bueno, es un ejemplo de tolerancia. Otro ejemplo de ética de máximos, vean ustedes, actualmente en la pandemia, ¿no? Las normas de cuidado para cuando uno tiene gripa es una ética de máximos, ¿no? Va uno a cualquier tienda y ahí dice toda una serie de normas que tiene que cumplir para poder entrar a la tienda. A cualquier sitio tiene que lavarse las manos con alcohol, utilizar cubrebocas, no estar enfermo, que le tomen a uno la temperatura. Esa es una ética de máximos. Antes vivíamos con una ética de mínimos, no era necesario. Antes podíamos estornudar y estornudar en la mano. Ahora no, ahora si estornudamos tenemos que estornudar de la forma como dicen, elegante. Me falta ahí la palabra, bueno, se tiene que cubrir más bien con el pliegue del codo, ¿no? Entonces, eso es una ética de máximos. Va uno a las oficinas del gobierno y ahí dice: los documentos que usted va a entregar, por favor, no se chupe los dedos antes de moverlos, que era una forma a veces de facilitar mover el papel. Hasta eso, fíjense cómo es una ética de máximos. Requiero volverme muy exigente. No son propiamente corrientes de ética. Toda la ética y la ley puede ser de mínimos y de máximos. La ética de máximos no siempre es fácil aplicarla. O el derecho de una exigencia de máximos, pues acaban siendo si quiero tener un gobierno con
ética, un derecho de máximos todo el tiempo, pues yo lo que acabo teniendo es una tiranía. Cuando lo que se busca es también, a veces se requiere que haya cierta ética de mínimos, que haya libertad, ¿no? Necesita haber libertad también. Entonces ese balance entre la ética de mínimos y máximos, pues lo tenemos que ir haciendo, no es fácil de encontrar. Dense cuenta que el derecho, decíamos, es lo mismo que la ética. Y fíjense cómo es que aquí estamos hablando del principio de justicia, cómo es que el derecho, por eso es importante mencionarlo, porque el derecho es ética, nada más que ayuda a resolver esos conflictos de intereses. Bueno, pero el derecho, a ver, va la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el derecho y la ética? ¿Quién me dice cuáles son las diferencias entre la ética? Básicamente es lo mismo, ¿no? O sea, las dos tratan de normar al ser humano y las sociedades. Las dos son necesarias, pero ¿cuál es la diferencia entre la ética y el derecho? Antes de entrar a hablar de las corrientes de bioética, piensen un poco. ¿Cuál sería la diferencia? No sé, a lo mejor peco de burdo, pero el derecho pues, tiene siglos con leyes muy marcadas por diferentes culturas, como la romana, por ejemplo. Y la bioética pues, es una nueva forma de lograr las cosas en el área médica que tiene, pues está en pañales, tendrá que 40 años desde Popper. Yo creo que la diferencia, una tiene siglos de experiencia y la otra está empezando. La bioética efectivamente tiene mucho más experiencia, aunque hay que considerar la ética como tal tiene prácticamente el mismo tiempo también que el derecho, ¿no? Porque la ética viene desde la filosofía, pues hay que considerar los filósofos. Desde los filósofos griegos ya trabajaban mucho la ética, ¿no? Pero bueno, en parte es eso, sí. El derecho es más formal. Pero a ver qué otras características tiene el derecho que no tenga la ética, si no, ahorita les comento. Yo creo que influye el concepto de estipulación de leyes y conceptos estandarizados para cierto tipo de indisciplinas o de rupturas de regla, ¿no? Como menciona usted, la bioética es más una disciplina que una, propiamente dicho, una disciplina ¿cómo se dice? Interdisciplinaria, ¿no? Entre comillas, y la sí. ley es recta, rígida y se supone que no flexible. Bueno, así lo entiendo yo. Ajá. Ya van saliendo ahí algunas características, ¿no? La ley está escrita, está promulgada, es mucho más precisa, ¿no? La ética pues suele ser a nivel de la sociedad, nos vamos poniendo de acuerdo en algunos aspectos, es más informal, aunque también a veces es rígida, dependiendo del caso, pero a veces es rígida. En los dos a veces es demasiado rígida, a veces poco rígida. ¿A alguien se le ocurre alguna otra diferencia entre derecho y bioética y ética? Aquí, Marcial, tú que eres filósofo. Sí, bueno, también existe una aproximación desde la escolástica, ¿verdad? Y las corrientes más clásicas, porque en efecto la ética es una de las ciencias filosóficas fundamentales, o sea, de las iniciales, o sea, desde Sócrates, Aristóteles y Platón, ¿verdad? Es la ética nicomaquia de Aristóteles. Una aportación que me viene es que en la ética sí es una ciencia, porque no es de opiniones, o sea, es un conocimiento cierto por causas, pero es un conocimiento práctico que tiene un principio fundamental que se llama sindéresis, que es hay que hacer el bien y hay que evitar el mal, ¿no? Es el principio fundamental de la ética como se propone desde este corriente aristotélico tomista. Y puede tener un puente interesante con la ética de mínimos y de máximos, que eso es
cosas recientes del siglo pasado, o sea, tiene solo unas décadas que se ha propuesto así, pero un puente interesante es que ese principio fundamental de se debe hacer el bien y se debe evitar el mal, ese principio fundamental de la ética, respecto al mal sí es universal, o sea, nunca se puede hacer el mal. Y respecto al bien no es universal, es particular. Se debe hacer el bien posible, pero no existe una obligación universal de hacer absolutamente todo lo bueno. Por ejemplo, digo un ejemplo muy burdo, pero es muy común, es decir, nunca puedes matar, ¿no?, a un ser humano de forma injusta, ¿no? Digo, pues por defensa propia puede haber una consecuencia no deseada de que muera la otra persona, pero vamos, el principio fundamental es no matar, ¿no? Nunca puedes matar. Ahora bien, no significa el aspecto positivo de ayudar al que tiene hambre. Puedes ayudar al que tiene hambre, pero no tienes, es imposible, y por tanto no tienes una obligación ética, de hacer el bien, de dar de comer absolutamente a todos los pobres del planeta, ¿no? Entonces, eso se asocia con los mínimos y los máximos. Respecto a la relación entre ética y derecho, el derecho es social, la ética es particular, orientada a lo social, o sea, también tiene implicaciones sociales, pero el punto es, por ejemplo, uno no debe mentir, incluso si, o sea, existe el principio de no debo mentir, incluso aunque no esté codificado, no hay una situación legal de por medio. Y luego en la ética se aplica, hay dos grandes elementos, que esto después lo junta con la filosofía del conocimiento y la gran pregunta sobre la verdad, si existe o no la verdad, ¿no? Y es que en la ética la sindéresis es un aquí y ahora, es decir, ese principio general de es bueno o es malo esto, pero aquí y ahora yo lo debo de hacer, ¿cómo lo hago? Eso es algo que se convierte en el juicio de sindéresis, eso es algo que solamente cada individuo es capaz de llevar a cabo, ¿no? No significa que sea relativista, significa que es particular, ¿no? Bueno, eso son así como algunas reflexiones que quería soltar. Sí, muy interesante todo, ¿no? Y efectivamente vemos cómo es que la ética está en el centro de todo nuestro tema, ¿no? Y en la discusión. Nadie pensaría, ¿no?, que la ética llegara a ser tan importante como lo vemos en la bioética. Digo, pues en general hay pocos congresos de filósofos. Cuando hay congresos casi siempre hay pocos filósofos ahí reunidos. No por demérito de la filosofía, sino porque a veces, como no es tan práctica, en cambio va uno a congresos de bioética y son cientos, miles de participantes, ¿no? Por lo mismo, porque es una cosa muy práctica. Pero bueno, todo esto son aspectos interesantes de la ética, de la bioética. Y bueno, aquí los vemos, aunque sea de pasada, creo que les sirven a todos porque va uno pensando en ese comité de bioética, ¿no? Cómo es que el comité de bioética tiene que dar eso, más que normas, el comité de bioética tiene que dar alternativas, ¿no? Alternativas. Y entonces es una ética a veces de mínimos, a veces tienen que ir a una ética de máximos. Y a veces se requiere una ética de máximos para resolver algunos problemas. Yo siempre pienso, cuando hay un ser humano de por medio, la ética debe de ser de máximos, ¿no? La de no matar debe ser una ética de máximos. Prácticamente nunca se justifica matar a una persona. Puede haber algunas excepciones, pero son esas excepciones, ¿no? Si no nos pasa lo de la Segunda Guerra Mundial, que la gente lo tomaba como de manera muy superficial y claro, nos llevó a una situación terrible, ¿no? Catastrófica, precisamente por no tener una ética, por tener una ética de mínimos en algo tan importante como el asesinato, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos entonces a partir de esto que conocemos la ética y el derecho en general, dado solo algunas normativas, algunas características generales. Vamos a hablar de las corrientes de bioética.
decíamos que a partir de ese libro de Beauchamp y Childress va a nacer una bioética principialista, y vamos a ir viendo las otras. De este libro de Beauchamp y Childress, a ellos se les ocurre decir, a ver, ¿por qué no esto que discutimos en aquel documento del informe Belmont, por qué no tratamos de ponerlo, no lo aplicamos para unos principios bioéticos, ¿no? De hecho, lo presentan así como una ética biomédica todavía, ni siquiera es propiamente una bioética, pero de ahí parte realmente. Y ellos dicen, hay 4 principios básicos, centrales, que es el de justicia, el de autonomía, el de beneficencia y el de no maleficencia. Que de hecho me parece que estos otros principios los revisan después también con otros profesores, es más, puede ser, no sé si alguno ya lo revisaron. Pero son estos 4 principios, el de justicia, el de autonomía, el de beneficencia y el de no maleficencia. No es que sean los principios de la bioética en general, deben ser 4 principios de toda la ética, ¿no? Y no solo son estos 4 principios, detrás de cada uno de ellos hay muchos más principios, ¿no? Detrás del principio de justicia, pues está el principio también de caridad hacia los demás, el de ayudar a los demás, el de ayudar al prójimo. Está la misma justicia que dice que hay que darle a cada quien lo que merece, ¿no? Pero es la bioética principialista, se llama así porque está basada en esos 4 principios. Y algo interesante, busca una moral básica y común. Eso decimos es interesante porque esta moral básica común, así la presentaron ellos, como algo en donde todos ponemos de acuerdo. Podemos ponernos de acuerdo y eso lo logra muy bien la bioética principialista. Dense cuenta que la ética es un aspecto en el que es muy difícil poner de acuerdo a diferentes puntos de vista, ¿no? Todos lo sabemos. Lo que en el Medio Oriente es una gran muestra de educación y hasta de agradecimiento, que es eructar en la mesa, pues aquí en Occidente lo vemos mal, se sigue viendo mal. Y ponernos de acuerdo en todos los principios éticos no es fácil, porque cada quien tiene su manera de ver las cosas. Pero aquí en ese sentido, Beauchamp y Childress lograron este gran acierto de crear una bioética bastante común. Lo logran con bastante tino. Y tanto en ética clínica como en ética de investigación, muchos investigadores se han basado en esta bioética principialista, ¿no? Más en una sociedad plural ha tenido grandes tinos. Pero ahí hay que aclarar algunos aspectos. Por ejemplo, debemos cuidar siempre los 4 principios, ¿no? Algunos, por ejemplo, dicen, no, yo soy principialista, pero me parece que la autonomía es todo, y el paciente tiene siempre que tomar toda la decisión, y él solo, a ver, espérate, eso ya no es principialismo, es una ética autonomista, ¿no? Sería una ética o bioética autonomista. La autonomía es importante, pero es más importante, por ejemplo, la justicia es más importante aunque la autonomía, ¿no? Es que yo creo que cada quien debe decidir el momento de su muerte. Oye, sí, pero y que si yo quiero morir, me deben de dar los medios para yo poder matarme. A ver, espérate, eso implica que haya un médico que te aplique a ti la muerte. Y eso desde el punto de vista ético es algo terrible, ¿no? Porque hasta psicológicamente es muy pesado, ¿no? Aplicarle la muerte a alguien. Y además, pues esto, por el principio de dependiente resbaladiza, pues primero lo justifico en unos casos, luego en otros, y termino justificando la eutanasia en todos los casos. Entonces, bueno, los 4 principios son importantes. Si lesiono uno de los 4 principios de manera importante, es que no es una bioética propiamente principialista. La bioética principialista cuida los 4 principios, ¿no? Inclusive por ahí Diego Gracia, que es un bioeticista
de corriente más bien de tipo, es más relativista él, pero no tanto, no es extremo. Por ejemplo, Rui Pérez Tamayo era alguien de una ética utilitarista y pragmática. Diego Gracia era de una, todavía vive, es de una bioética no tan relativista. Y él decía que el primer nivel era justicia y no maleficencia. Si rompemos con la justicia o hacemos daño, es que aquello va mal. Y el segundo nivel, que sería la autonomía y la beneficencia, que es una buena propuesta de Diego Gracia. Luego está la bioética relativista. Entonces, la bioética relativista lo primero que dice es que cada quien tiene su punto de vista y que cada quien resuelva las cosas como él quiera, que en todas las cuestiones éticas no habría ningún principio. Entonces, bueno, esta bioética relativista tiene aspectos positivos, pero también tiene aspectos negativos, ¿no? Por ejemplo, está mal cuando busca solo maximizar la felicidad, y a veces inclusive se van al placer, ¿no? Cuando es muy relativa, y disminuir al máximo el sufrimiento. Dirían, ese sería el principio de toda la bioética, y uno dice, a ver, no, porque ni la felicidad ni el placer nos resuelven todo, ni el disminuir el sufrimiento por disminuir el sufrimiento nos resuelve las cosas, porque eso sí, que tratara de disminuir el sufrimiento, pues alguien que está sufriendo, pues podría pedir automáticamente la eutanasia, ¿no? Y claro, ese desde el punto de vista social, daño yo a la sociedad, ¿no? Dañaría yo a la sociedad si cualquier persona que tiene un dolor intenso, yo lo tengo que eliminar, pues no es correcto. Es más, el mismo dolor, sabemos, el mismo dolor y el mismo sufrimiento, pues hace que se mueva la sociedad a resolver el problema. Y debemos eso, resolver el problema, no eliminar al paciente, que es lo que algunos quisieran. A veces, sobre todo los que tienen una bioética muy relativista, pues llegan a esos extremos, ¿no? De justificar fácilmente la eutanasia y como la eutanasia, pues lo mismo justifican el aborto y justifican, etcétera, muchos otros aspectos. Eso, cuando es una bioética muy autonomista, pues ya es relativista, ¿no? El interés propio como fin es el único fin. La ética laica. De todas maneras, esta bioética relativista tiene un aspecto positivo y ese a veces puede analizarse así: el mayor bien para el mayor número de pacientes. Por ejemplo, ese es un aspecto positivo de la bioética utilitarista, ¿no? A veces también se llama bioética utilitaria por eso, porque pues, lo que busca es la aplicación, una utilidad. Aquí, por ejemplo, la bioética de emergencias, pocos recursos, muchos pacientes, pues ahora lo hemos visto, ya sea como algunos como médicos, otros lo han visto, pues quizá porque fueron a algún hospital a ser tratados por el COVID y ya estaba ahí, pues aquí está el triage de selección de pacientes, y primero este tipo de pacientes y después estos otros, ¿no? Primero los que tengan un nivel de oxigenación de tal nivel, por abajo de 80, pues ya tienen que ser hospitalizados, ¿no? Y así se llama el triage, ¿no? La selección de pacientes, que fue lo que sucedió, lo vimos. Había pocos recursos, pocos respiradores, pocos aparatos de oxígeno, pocos lugares en los hospitales, muchos pacientes, a quién dejó entrar, a quién no, quién tiene derecho primero de ser tratado. A mí me parece que a veces se cometieron errores. Me parece que a veces se intubaba a los pacientes antes de tiempo y eso no era bueno. En fin, habría mucho que discutir, pero la bioética relativista busca eso, ¿no? Busca como el mayor bien para el mayor número de personas, y esa bioética de emergencia, ¿no? Cuando hay pocos recursos y muchos pacientes. Decíamos a veces, Rui Pérez Tamayo era mucho de esta corriente, y es quizá con lo que yo nunca
coincidí con él. Él pensaba que todo era relativo, que se justificaba el aborto, se justificaba la eutanasia, se justificaba la clonación con fines reproductivos, en fin. Tuvimos nuestros encuentros, no muchos, pero sí tuvimos encuentros ahí donde pensábamos distinto. La última vez fue aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, donde pues eso quería, él presentó un tema sobre, trató de definir lo que era la persona humana y en base a eso decir quién era persona y quién no. Entonces pues él caía en el clásico error de decir, pues es persona humana aquel que tiene razonamiento, que conoce el amor, que es libre. En base a eso él decía, bueno, un no nacido pues no tiene estas características y entonces justifica ya todo el aborto. A ver. Yo, pues ahí fue quizá la única vez en donde directamente se lo dije. Le decía, bueno, a mí me parece que el valor del ser humano está por arriba. Bueno, vamos a hablar ahorita de la bioética personalista, ¿no? Que es la otra corriente de bioética. Yo soy más de esta corriente, pero ya veremos cómo es que tampoco hay que pensar que son como religiones, ¿no? Yo soy personalista, entonces, y yo soy utilitarista, y yo soy, ¿cómo se llama? Principialista, ¿no? Realmente hay que saber aprovechar los principios de cada bioética, ¿no? Uno inclusive aprovecha la bioética utilitarista, eso. El triage es una cuestión de ética universal y aunque es algo muy utilitario, pues a veces tenemos que utilizarlo. ¿Mm? Pero hay que ser cuidadosos porque a veces se pueden resolver las cosas de otra manera. Pero bueno, ¿qué es esta bioética personalista? La bioética personalista parte de la persona humana, y pero se llama así, parte de la persona. Busca proteger a la persona siempre, ¿no? La persona tiene el valor supremo. Hay que tener solidaridad con el más débil, ¿no? Especialmente al inicio y al final de vida, siempre, pero siempre con el más débil, ¿no? A veces habla uno de inicio y final de vida, pues porque son dos etapas donde fácilmente, pues si quieren resolver las cosas desde el punto de vista utilitario, pues es más fácil, la solución utilitaria es más fácil, entre comillas, pero no siempre es la mejor. Y yo siempre pongo el ejemplo. Ustedes hacen un diagnóstico de un niño con síndrome de Down en la etapa prenatal. ¿Qué es más fácil? ¿Eliminarlo o dejarlo nacer, cuidar de él años y años, llevarlo a escuelas especiales? Es cuidarlo toda una vida, ¿no? Aunque cada vez está más claro que esos son pacientes que pueden llevar una vida prácticamente normal, ¿eh? Cada vez está mucho más claro eso. Es todo un tema, pero cada vez es más claro. Pero bueno, vamos a pensar en otra enfermedad, cualquier enfermedad así genética, de difícil cuidado, de muchos años. ¿Cuál es la solución más fácil? Pues la más fácil es eliminar al paciente, la más fácil es la más económica. Pero desde el punto de vista personalista, nosotros decimos, a ver, no, la persona debe estar en el centro de la discusión. La persona tiene que ser el centro de la bioética. Yo no puedo eliminar a una persona, no, prácticamente nada lo justifica. Bueno, hay excepciones, y hay excepciones. Pero la excepción confirma la regla y no al revés. En el derecho, a veces los abogados siempre van buscando excepciones. Van buscando las excepciones y si encuentran una excepción, entonces ahora ya lo quieren aplicar en todos los casos, ¿no? Y si encuentran un caso donde se puede aplicar la eutanasia, ahora ya se puede aplicar la eutanasia en cualquier paciente. Así sucedió, por ejemplo, con el aborto, ¿no? El aborto en Estados Unidos fue el famoso caso de Roe versus Wade, ¿no? Allá llaman que manejan los casos. Un caso era, no sé exactamente por qué se llamaba así, pero ahorita sale así el tema, pero no hace falta saber exactamente cómo era quién demandaba a quién. Pero era una chica que quería abortar, según esto porque había sido violada. Y entonces primero acudió a los tribunales de justicia de Texas, ahí perdió el caso y lo llevó a la Suprema Corte de Estados Unidos. Entonces llega el caso a la Suprema Corte de los Estados Unidos y ellos dicen,
La ley no puede obligar a una mujer a tener un bebé. En ningún caso. A ver, dice uno, te estaban consultando para un caso de violación. Una chica que había sido supuestamente violada, y digo supuestamente porque después ella misma ha reconocido que no la habían violado, que había nacido por consenso, ¿no? Había tenido relaciones por consenso. Pero entonces los jueces lo toman y lo hacen para todos. A ver, pues ahí te están consultando para este caso, tienes que resolver para este caso. No tienes por qué aplicarlo a todos los embarazos en cualquier circunstancia. Pero los abogados son muy de ese estilo, ¿no? Ya como se justifica en algunos casos por violación y por abuso y por, vamos a decir, se justifica un poco entre comillas, pero no nos metemos ahí, vamos a decir que se justifica. En esos casos extremos, donde ya se va a justificar en todos, pues no. Y ahí yo creo que el punto central es ese. Cuando hay una persona humana no se debe de justificar nunca nada. Es que si a mí me van a matar y roban a mi casa con un robo de mano armada, yo le quito el arma al ladrón, le disparo, pues por defensa propia se justifica asesinar, ¿verdad? Pero eso quiere decir que ahora ya voy a justificar la violencia en todos los casos, voy a justificar la guerra, voy a justificar, pues no. Aquí se aplica aquel principio de que una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Es un principio muy sencillo pero importante en la ética. Y eso es lo que yo digo. Cuando hay una persona de por medio no se puede generalizar, ¿no? Aceptar la eutanasia, aceptar el aborto abiertamente, no se puede. No se debe. Bueno, este es todo otro tema, pero a mí me parece que el hecho central es ese. Desde el punto de vista de la bioética personalista, lo que decimos es eso. Debemos cuidar y afirmar siempre a la persona. Nunca debemos utilizar a la persona como medio, siempre como fin. Se parte de valores humanos básicos, respeto mutuo, y se salvaguarda la dignidad, y se salvaguarda la dignidad con mucho mayor razón la vida de la persona, ¿no? Debe siempre cuidarse el valor central. Y el valor de la vida es el valor central porque, vamos a ver, la vida es la suma de todos los valores. A veces se quiere decir, a ver, vamos a poner en la balanza, ¿qué valor es más importante? ¿El valor de la vida o el valor de la libertad de la mujer para tomar sus propias decisiones? A ver, espérate, no son dos valores los que estamos poniendo en la balanza. Porque el valor de la vida, una vida humana, es la suma de todos los valores de una persona. Es su libertad, es su derecho de ser educado, es su derecho de vivir, es su derecho, suma todos los valores contra el derecho de otra persona de tomar una decisión. Obviamente, así puestos en la balanza, también queda claro, la vida de la persona es la suma de todos los valores por toda la vida, mientras que aquí es el valor de una persona durante algunos meses. Entonces, bueno, pero cuando es interesante, porque cuando se discute el tema, siempre se dice así en esos términos de comparar valores, dicen, ¿qué vale más, la vida o la libertad? Y los abogados dicen, bueno, la vida siempre se pierde. Y la libertad es uno de los valores más importantes de la humanidad. Y puestos así solo como un valor, parecería que pesa más la libertad. Y no, es que la vida es la suma de todos los valores. Bueno, pero vean cómo es que estos ejemplos que estamos viendo, pues nos van haciendo ver cómo es que la justicia, es difícil de conseguir la justicia, es difícil. Pero es interesante, por eso es apasionante la bioética. Pero bueno, en respeto mutuo y salvaguardar la dignidad, respeto a la dimensión biológica del hombre, nunca se actúa contra ningún ser humano, ¿no? Nunca.
Hay excepciones, pero la excepción confirma la regla, ¿no? Hay casos en donde efectivamente no tenemos otra solución desde el punto de vista médico, sino más que prácticamente el aborto, ¿no? Conocemos los dos casos, pues, todo el mundo los conocemos. Los dos casos son cuando, por ejemplo, el caso típico del embarazo ectópico, que sabemos que está creciendo un embrión, no tiene manera de resolverse ese embarazo de otra manera. Si se deja crecer, pues va a romper la tuba uterina, la trompa de falopio, se va a hacer un sangrado, la paciente va a morir, el bebé de todas va a fallecer. Y si no se produce un tipo de eliminación del embrión, que es yo prefiero llamarlo así, un aborto indirecto, un aborto justificado, pues pueden morir los dos, no se justifica que mueran los dos. La única manera es esa, pues, o se hace una cirugía y se quita la trompa con el embrión, o se dan anticancerígenos que van a matar directamente al embrión. Entonces, entonces ahí vamos. La hora de terminación de la clase es a las 8. Sí, ¿verdad? Sí, a las 8. A las 8, ¿verdad? Ok, sí, porque alguien tuvo que retirarse. Dije, no vaya a ser que sea porque ya me estoy pasando, pero no hay problema. Bueno, entonces, pero vamos viendo la bioética personalista. En ese sentido, a mí me gusta tomar este mural. Este es un mural parece que es de Siqueiros. Ya me quedó un poquito la duda. Es en una ciudad que se llama Chilla, en Chile. Y ese parece ser que allá en los años 40, alguna vez que tuvo que salir Siqueiros porque lo estaban persiguiendo aquí en México, él era muy comunista, y entonces lo estaban persiguiendo, y estuvo en Chile, y hizo unos murales allá, en una escuela, una escuela allá de Chile. Y me gusta mucho porque vean ustedes, aquí hay una brújula, al centro de la mano, en uno de estos murales está esta brújula y dice: el hombre, el tesoro más preciado. El hombre es el tesoro más preciado. Y a mí me gusta mucho porque la bioética de la persona, lo que yo digo es esto, es una brújula. La bioética personalista no nos resuelve todos los problemas de bioética, pero es una brújula. Nos dice, mira, para acá está el norte, acá está el sur, aquí están tus límites de movimiento, tienes siempre que proteger a la persona, protege siempre a la persona. Entonces, en ese sentido me gusta este mural. Y sobre todo por esto, porque me parece que así es la bioética de la persona humana, es una brújula, ¿no? Siempre el concepto de persona, que es un individuo de la especie humana, único, irrepetible, libre, con intimidad que solo él conoce, capaz de amar y ser amado, dotado de conciencia psicológica y moral, con sentido de la trascendencia. Esta definición de persona me gusta todavía más que la de Boecio. Él decía que era una sustancia individual de naturaleza racional. Aquí les voy a poner una traducción de esto, para que lo entiendan bien. Bueno, seguro que aquí nuestro Marcial la entiende muy bien la definición, pero los demás quizás no. Y yo lo expreso así, yo digo que es un individuo de naturaleza racional. Ahí está. Entonces, a mí me gusta mucho esta definición de individuo de naturaleza racional. Porque, por ejemplo, un embrión no sabemos a ciencia cierta si razona o no. Hay ya algunos datos que nos hacen pensar que sí, pero pues es difícil demostrarlo. Bueno, encontré ahora unos estudios de psicología muy buenos, recientes, de bebés que nacen de fertilización asistida y tienen memoria de lo que sucedió. Tienen una memoria vaga, pero tienen memoria de lo que sucedió cuando los fertilizaron. Es interesante. Pero es difícil demostrar así, todavía que razone un embrión es difícil.
Pero por eso me gusta esta definición, porque es un individuo de naturaleza racional. Y puede suceder, alguien cae en estado de coma, no razona, no está razonando, puede ser que se quede así toda la vida. No podremos eliminarlo, no, él sigue siendo una persona, porque es de naturaleza racional. Por eso me gusta tanto esta definición de Boecio, ¿no? Que fue la que le comenté al doctor Pérez Tamayo cuando estuvimos aquí. La única vez así que nos enfrentamos directamente, yo le dije eso. Le dije, oiga, me gusta la definición de Boecio, porque es un individuo de naturaleza racional. Yo no sé si razona o no, pero su naturaleza sí es razonar. Ya ahí él se salió un poquito por la tangente, pero en el fondo es eso, es decir, no es que cuando queremos definir persona como él quería definirlo, el doctor Pérez Tamayo, alguien que ya razona, que es libre, que es capaz de amar, etcétera, que casi siempre cuando oye uno definiciones de persona, tiene ese defecto, vamos a decir, sí está muy bien definida aquí persona, pero en todos los que no tienen todas esas características ya no son personas, ¿no? Sí. Por eso me gusta la definición de Boecio, porque dice aquí lo importante es la naturaleza racional. Bueno, y nos falta por mencionar todavía de la bioética personalista, la dignidad humana es importante, ¿no? Es el centro, de ahí parte la dignidad de la persona. De hecho, fíjense, la misma Carta de los Derechos Humanos, que hace rato hablamos de ella, esa habla de la dignidad humana. La iban a poner dentro de todo pero solo dice como en los antecedentes. Lo iban a poner dentro también del cuerpo, pero era muy difícil poner la dignidad humana dentro del cuerpo ya de los derechos humanos, pero sí dice que los derechos humanos parten de la dignidad humana. ¿Sí? Si la persona tiene derechos y tiene derechos humanos es porque tenemos esa dignidad. Ese es el fundamento de la persona, la dignidad. Y es inalienable, inviolable, es objetiva, no deriva de la calidad de vida. Dicen, es que este paciente ya tiene una baja calidad de vida, entonces ya no tiene dignidad humana, ¿no? Aunque tenga baja calidad de vida, sigue teniendo dignidad. Fuente de los derechos humanos, no se otorga sino se reconoce. Así son los derechos y parte ahí de la dignidad humana, ¿no? Y es la ética utilitarista, quiere considerar al dolor un atentado a la dignidad. No, el dolor no es un atentado contra la dignidad, el dolor y lo que decíamos aquí, la calidad de vida, no son atentados contra la dignidad. No se pierde, la dignidad nunca se pierde. Y por aquí aparece un filósofo actual, no lo tengo aquí mencionado, pero lo vamos a anotar, que se llama, aquí está Joseph Seifer. Joseph Seifer es el que dice esto, ¿no? Dice, el destino de la medicina y de la misma humanidad depende del modo de entender a la persona y su dignidad, ¿no? Si no entendemos la persona y a la dignidad, vamos a tener problemas. La ética médica debe hacer clara referencia a los derechos humanos y el valor fundamental de la dignidad humana, ¿no? Las dos son ideas de Seifer. Seifer fue de los grandes filósofos del siglo XX, todavía vive, todavía está muy lúcido, sigue trabajando. Fue asesor de Juan Pablo II muchos años. Gran filósofo. Ya relacionado con la bioética personalista, en México, pues saben ustedes que cambiaron, en 2012 cambiaron las garantías individuales por los derechos humanos. Fue de las últimas cosas que reconoció Felipe Calderón, fue algo muy atinado este cambio. Fue en el 2011. En fin, no por meterme en la cuestión política, sino simplemente por hablar aquí de los derechos humanos. En México los derechos humanos no solo están reconocidos por el Estado, sino que son parte de la legislación, ¿no? Los derechos humanos, de hecho todos los tratados internacionales que haya firmado México son parte de la Constitución, tienen casi el mismo valor que la Constitución. No hay un valor que
que va en contra entre estas cartas de derechos humanos y la Constitución. Entonces la Constitución está por arriba, pero en términos generales está al mismo nivel. Perdón, Y, la modificación fue en el 2011, perdón, nada más. ¿mande? La modificación de la Constitución fue en el 2011. En el 2011, ¿verdad? Sí. Fue en el 2011, una disculpa. Sí, es que es un tema que traemos muy... Sí. Cuento aquí en la asociación en la que estoy, así es. Nada más como un comentario, perdón. Sí, Claro. sí. Y efectivamente fue 2011 y es un cambio importante. Ese fue un buen cambio, ¿eh? Es positivo. Por ejemplo, no me gustó que cambiara que los amparos, varios amparos creen ley. Eso no me gustó, sobre todo porque los jueces acaban por dictar leyes y los jueces les dan demasiado poder a los jueces. Pero bueno, ese es otro tema. Pero esto es interesante y sí, gracias por la aclaración. Y con confianza, en todo lo que quieran que corrijamos, no vean lo que vean. Pues. Y nos falta hablar de la bioética casuística. Intenta aplicar siempre la bioética ad casum, ¿no? Cada caso es distinto. No solo en la bioética, sino en la medicina decimos que no hay enfermedades sin enfermos. Pero por otro lado también hay cierta tendencia a unificar criterios de diagnóstico y tratamiento clínico, ¿no? Las famosas guías de tratamiento, que a veces son excesivas. ¿No? Son excesivas a veces. Siempre cito el caso de un amigo cuando estaba en Estados Unidos. Un compañero llegó y me dijo, oye, es que traigo aquí un dolorcito a nivel del pecho, será un infarto o algo. Un joven, él de 30 y pocos. Ya le pregunté, me di cuenta que era más bien un dolor de tipo muscular. Le dije, no creo que tengas nada. Él, bueno, no se quedó del todo tranquilo, yo creo que hizo bien. Fue al hospital, a urgencias, ¿no? Que tenía seguro. Entonces ahí lo retuvieron 24 horas y le hicieron así una serie de estudios, 12 estudios, resonancias, tomografías, electrocardiograma, niveles sanguíneos. Llegaron a la misma conclusión que yo. Pero bueno, así son las guías de tratamiento, ¿no? La guía de tratamiento dice: un paciente con dolor precordial tienes que hacerle todos esta batería de diagnósticos. Entonces, fíjense cómo es que aunque la casuística es importante, también hay ciertas guías que a veces conviene seguir, ¿no? Se puede seguir la bioética casuística, sí, siempre y cuando se tengan principios. Porque hay quien dice, bueno, la casuística es que cada quien resuelva como le dé como quiera, ¿no? Tiene completa libertad. Y dice, a ver, espérame, no. Debe haber unos principios, siempre debe haber principios. Lo voy a aplicar a cada caso, eso sí. La bioética principialista la voy a aplicar en mi paciente. La bioética personalista la voy a aplicar en mi paciente. Pero bueno, si se dan cuenta, pues aquí están las corrientes. Y yo cuando hablo de las corrientes, lo que yo insisto es que no es que sea como religión, yo soy casuístico, yo soy personalista, entonces nunca voy a aprovechar la bioética, la bioética principialista. Y como yo soy principialista, entonces nunca voy a aplicar la bioética utilitaria. No, cada una tiene sus valores, hay que saber hasta dónde utilizar cada una. Sí, a veces la bioética utilitarista suele ser la más peligrosa de todas, me parece a mí, ¿no? Y la gente con una bioética utilitaria pues suele ser resolver a veces de manera muy, ¿no? Dañando a la persona, acaban dañándose personas, dañándose terceros, cuando uno dice, a ver, tengo siempre que proteger a todos. Ese tiene que ser mi principio, ¿no? Pero bueno, yo hasta aquí llego, ya vimos las corrientes de bioética, ya vimos los principios de ética. No sé si hubiera alguna pregunta, con confianza, algún comentario antes de concluir. Un comentario anecdótico sirve, de medio de historia de la filosofía en la definición de Boecio, de igual de naturaleza racional. Boecio consideraba a las personas angélicas y a las personas divinas también.
Sí. Exactamente. O sea, no solo la persona humana. ¿Qué digo? No solo persona, sí, exacto. A Dios mismo, ¿no? También lo ponen como persona, Sustancia individual de naturaleza racional. Así es. ¿no? Exacto, ¿no? Y el ser de naturaleza, la calidad de persona no depende de que sea funcional o se manifieste. Ajá, ándale. Y que eso es, en efecto, lo que está en el debate de quienes dicen que es humano, pero no es persona. No puede ser humano sin ser persona, porque si es humano ya tiene la naturaleza racional. Pensará, o sea, se manifestará, pero ya lo es. Dicho de coloquial, hay una forma coloquial en el debate respecto a esto que se dice, el perro es perro desde antes de que aprenda a ladrar, ¿no? Y el ser desde antes de que aprenda matemáticas. Perdón, nada más era un comentario. Sí, es interesante porque sí este tipo de cosas ayudan a entender mejor y a explicar esos principios, ¿no? El principio de Boécio es muy bueno, por eso me gusta, ¿no? Porque no intentaba él resolver esta actual, ¿cómo se llama? Esta actual discusión, pero con la definición tan precisa, ayuda a resolverla, sí ayuda a resolverla, ¿no? Una persona es persona, aunque todavía no razone, aunque todavía no ame. Y eso, estamos encontrando sorpresas. Este estudio que les estoy comentando, de pacientes, de psicólogos que están siguiendo a chicos que nacieron después de fertilización in vitro. Yo ya había oído que había gente que decía que muchos de los bebés que nacieron por fertilización in vitro y que estuvieron en congelación, se sienten de pronto en un lugar muy oscuro y muy frío, ¿no? Y este estudio que encontré de los psicólogos alemanes, además, pues es muy preciso, ¿no? Porque te está hablando, ellos dicen que ya han visto que efectivamente lo que sucedió en el momento de la fecundación queda ahí de alguna manera grabado en el paciente. Entonces, todavía no he visto el estudio completo, pero a ver si mañana les traigo el sábado les traigo una de las afirmaciones que hacen ellos, que son muy precisas, ¿no? Y que hablan, sí, de que ya desde ese momento de la fecundación hay cierta conciencia, ¿no? Lo oye uno y dice, no, caray. Y ahí igual ellos no lo hacen para tratar de demostrar que ya razona el embrión, están hablando de otros temas, ¿no? Ya lo veremos. Entonces, bueno, pues no sé si alguien más quisiera comentar, pero pues el sábado sí. Buenas noches. Solamente hacer un comentario acerca de los experimentos que hubo en Guatemala, hablando del bloque anterior, eran como una extensión de los de Tuskegee, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, sé que hubo en Guatemala, especialmente hubo algunos estudios, y ahorita no, la verdad no los conozco. La siguiente clase, si nos platica un poco Rosa Isela, nos va a servir mucho. Sí han habido, yo la otra vez que estuve buscando esto para estudios del tema para el COVID, encontré algunos estudios de los años 60 en Estados Unidos, también así de hepatitis, ¿no? Que les causaban hepatitis a los pacientes, para buscar vacunas contra hepatitis. Entonces los inoculaban con el virus de la hepatitis. Vamos a hacer un razonamiento muy superficial y decían, la hepatitis es una enfermedad benigna, ¿no? Entonces, como les da, se quita y de todas maneras les va a dar la hepatitis. Hasta decían, tienen la ventaja de que aquí padecen hepatitis, pero es vigilada por médicos, ¿no? Como si fuera mejor que tuvieran hepatitis a que no la tuvieran, ¿no? En aquel entonces, buena parte de la población tiene hepatitis A, aunque luego se ha visto que tenían hepatitis B o C, y esas sí llegan a ser letales, ¿no? Entonces, bueno, pues son todos estos aspectos que hay que tener en cuenta. Entonces, bueno, pues no sé si hubiera algún otro comentario. Como ya estamos sobre el tiempo, si quieren mejor el sábado también con confianza, alguna cosa que
quisieran comentar, pues lo seguimos comentando. ¿Mm? Gracias. Buenas noches. Sí, cómo no. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos y gracias por la participación. Gracias.